y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Saludable, el podcast de Cristus Muguerza que busca resolver todas tus dudas sobre salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante y que muchas veces no le damos la importancia que merece, y esta es la nutrición. Y para eso nos acompaña el licenciado Luis Valenzuela, nutriólogo clínico oncológico de nuestro Centro Integral de Cáncer en Cristus Muguerza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y me gustaría comenzar, Luis, con este tema en el que ya tenemos una larguísima trayectoria en Espacio Saludable, ¿no sabes? Y una de las constantes que tenemos siempre en este espacio es que los doctores reiteran que una alimentación saludable es indispensable para una buena salud. Ok. Dime, ¿por qué es tan indispensable para nuestra salud el que nos alimentemos sanamente? Ok, yo creo que al final de cuentas, el combustible de nuestro cuerpo son los alimentos. Sí, al final de cuentas es como respirar, es como alimentarse es igual de importante. Sí, al final de cuentas sin alimentos no podemos vivir. En cuanto a la calidad de los alimentos, evidentemente va a ser la calidad de vida que tengamos o la calidad de el cuerpo que tengamos, vamos a verlo de cierta manera. La alimentación puede verse, sí, como a trabajar en conjunto con la medicina e incluso también es una parte muy importante de muchos tratamientos. Por ejemplo, vamos a suponer enfermedades que van directamente relacionadas con la alimentación, a lo mejor, bueno, no a 100%, pero que tienen que ver mucho con la alimentación, a lo mejor dislipidemias o colesterol, triglicéridos altos, por ejemplo. Pues la alimentación juega un papel fundamental en el tratamiento de esas enfermedades, evidentemente siempre de la mano del tratamiento médico. Por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad en la cual pues no se procesa de una manera muy adecuada la glucosa o las azúcares simples no son muy indicadas en este tipo de padecimientos. Entonces, pues evidentemente, si tú no llevas una alimentación adecuada, no vas a poder tener un buen control del padecimiento, ¿sí? Y así nos podríamos ir hasta incluso una inadecuada alimentación o una alimentación en la cual se consume más energía de la que se debe, nos puede llevar a la obesidad. Y la obesidad es un tema bien interesante porque la obesidad tiene mucho que ver con un montón de padecimientos, ¿sí? Desde padecimientos oncológicos, por ejemplo, puede ver también con factores de riesgo para dislipidemia que hablábamos ahorita, para diabetes, para hipertensión, y nos podríamos llevar así muchísimas enfermedades. Entonces, la alimentación yo creo que es una base de la salud de una persona, sí, que va de la mano junto con muchas otras situaciones, perdón, por ejemplo, la actividad física, por ejemplo, la psicología es súper importante, pero la alimentación es una parte fundamental de cualquier ser vivo y del ser humano, pues cuanto y más. Cuando te refieres, a lo mejor puede ser un poco obvio, o tal vez no, Ah. a una buena alimentación, ¿a qué te refieres? Ok, esto es algo también un tema muy interesante porque luego es muy común que se compartan recomendaciones de una persona a otra, de un padecimiento a otro, o también tendencia, ¿no? De que esta dieta nos va a ayudar a todos a tener un objetivo. No voy a mencionar más, ¿no? Digo, al final de cuentas, no funciona de esa manera, ¿sí? La alimentación, ¿sí? Tiene que ser individualizada, es decir, los términos más básicos es a tu edad, a tu peso y a tu talla, ¿sí? Ya de ahí vienen muchas cosas que también son muy importantes, como por ejemplo, tu estilo de vida es súper importante. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar una indicación que no puedas seguir. El estilo de vida es muy importante, psicológicamente cómo estés también es muy importante, la actividad física que realices, es decir, no puedes darle el mismo plano, la misma alimentación a una persona que hace actividad física que una que no, porque de inicio su gasto de energía va a ser muy diferente. Claro. También incluso aunque sean dos adultos funcionales que trabajan en una misma jornada de trabajo, tendríamos que ver qué es lo que hace una persona y qué es lo que hace otra, porque a lo mejor es un mismo horario, es un mismo trabajo, son personas similares, de la misma edad, de la misma estatura, del mismo peso, pero la actividad de una persona es más intensa que de otra y eso ya cambiaría muchísimo la alimentación de una persona u otra. Entonces, como tema central es que la alimentación debe ser individualizada, es decir, es muy diferente de una persona a otra, que sí, habrá personas que se puede parecer a la alimentación, hay personas en las que es completamente diferente, por lo que comentaba ahorita hace un momentito. Y tocas dos temas muy importantes y que me gustaría destacar. Eh, Hemos tenido varios capítulos en el que hemos hablado con psicólogos, con psiquiatras y de otros temas. Y es importante mencionar que
tiene que ver mucho el estado de ánimo con cómo lleves tu alimentación. Claro, Porque muchas veces, tienes y creo que nos pasa a todos, estamos pasando por un momento triste, por un momento claro, difícil, y que buscamos la autogratificación de que, no, claro. me lo merezco, Ujú, un dulcecito. claro, Y luego ese dulcecito se vuelve otro y otro y otro, y dulce y dulce y dulce y dulce y dulce. ¿Y a dónde nos va a llevar esa dieta? claro. Ujú. Entonces, es muy importante que lo menciones porque no simplemente es el que te llevas a la boca conscientemente, sino que muchas veces, pues, realmente lo buscas nada más Por mera satisfacción, por satisfacción, claro. exactamente. Ujú. Y otra cosa es que tenemos, como sociedad, creo, demasiado estigmatizada la palabra dieta. Y que Claro. buscamos una dieta que es la dieta keto. O de que Ajá, no, es que a mí los macros, me han servido ajá. muchísimo los macros. O no, a mí me han servido mucho, no sé, antes escuchaba mucho la dieta de la luna o la de la Ujú. La papaya. lechuga, la de la manzana. Sí. Ujú, claro, Y aquí viene algo importante, como dices tú, y lo hemos hablado en varias ocasiones. Es un traje a la medida para cada claro. persona. Así es. No puede ser que le des una dieta a una persona con un diagnóstico oncológico, que a lo mejor una dieta que me puedas dar a mí, una Así es. persona en sus 20 con una actividad física moderada o alta o con una vida muy sedentaria o que tenga, no sé, cualquier tipo de enfermedad. Y es muy importante destacar que toda la rama de la medicina, pero especialmente creo que la alimentación es algo que se tiene que hacer un traje a la medida para cada una de las personas. Así es. Y hablando de este tema, como personas sanas, Ajá, tenemos como, o sería el buen ser, ajá. tener una dieta balanceada, Ujú, una buena alimentación, el consumo de líquidos, de frutas, de claro. verduras. Me imagino que si para una persona sana, de nuevo, es importante una buena alimentación, para un paciente oncológico es todavía más importante una buena alimentación. Así es. Mira, vamos a abrir a lo mejor de inicio con el tema de lo que mencionas ahorita, ¿no? De dieta. La palabra dieta. La palabra dieta es como tú dices, es una palabra que está súper estigmatizada. Sí, la palabra dieta siempre se relaciona a bajar de peso. ¿Sí? Sí. Porque es muy común que las personas busquen a un nutriólogo para bajar de peso, digo, y está bien. Sin embargo, dieta es una palabra cero específica, ¿sí? O sea, dieta es el conjunto de alimentos que consumimos en 24 horas, ¿sí? Hasta ahí llega, ¿sí? Si tú comes, es un decir, alimentos cero saludables, de que dulces, grasas, etcétera, etcétera, esa fue tu dieta de 24 horas, esa fue tu dieta. No, y no cambia por el hecho de que tú comas saludable o no comas saludable, ¿sí? Hay muchos tipos de dietas. Por ejemplo, hay dietas para bajar de peso que se llaman dietas que usualmente se busca un déficit energético, que son dietas hipocalóricas, ¿sí? Ujú. Hay todo lo contrario, que por ejemplo, hay dietas en las cuales se busca que un paciente suba de peso, ¿no? Entonces se Ujú. llaman dietas hipercalóricas. Y así no la podríamos llevar, ¿no? A lo mejor dietas para hipertensión, dietas para diabetes, por ejemplo, que son pues tratar de moderar ciertos alimentos o de llegar a un balance que no nos afecte en la glucosa del paciente. Lo mismo exactamente pasa con el paciente oncológico, ¿sí? Los pacientes oncológicos tienen ciertas características de dieta, ¿sí? Por ejemplo, si nos damos algo muy básico, un paciente con cualquier padecimiento oncológico va a tener un gasto energético mayor a la normalidad o a la media, ¿sí? Por ejemplo, esa es la primer característica. Es una dieta un poco más alta en energía, ¿sí? Otra característica muy importante es que, digo, obviamente se tiene que individualizar en cada paciente, pero de manera muy general, los pacientes oncológicos necesitan una cantidad mayor de proteínas de lo habitual, ¿sí? Ujú. O de lo recomendado en personas que no tienen este padecimiento. La energía va en función de cada persona y hay muchas más características que se pueden tomar en cuenta, pero ahí sí ya tendríamos que ver el diagnóstico del paciente, ¿sí? Ok, muy bien. Y el diagnóstico del paciente puede ser cualquier tipo de cáncer. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Por ejemplo, si es un paciente con cáncer de estómago Ujú. o algún tipo de enfermedad gastrointestinal, no sé si sea correcto Sí, es decirlo así, correcto. Ujú. lleva, supongo, una dieta muchísimo más específica que un paciente que a lo mejor pueda tener cáncer de próstata, cáncer de Claro. mama, otro tipo de cáncer. Ok, podemos ver esto de una manera anatómica, ¿sí? Anatómica y relacionarlo directamente con la alimentación. Pues nuestro tracto digestivo es lo que utilizamos para digerir los alimentos. Entonces, evidentemente, cualquier tipo de enfermedad oncológica que implique
el tracto digestivo va a tener un mayor impacto que una enfermedad que no. Como tú lo decías, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, digo, sí tiene sus implicaciones completamente y los tratamientos y demás, no quitamos eso. Ujú. Sin embargo, a la hora de haber enfermedad en tracto digestivo, que pueda haber alguna masa ahí que nos dificulte la alimentación o el libre tránsito de la alimentación, pues evidentemente puede llegar a tener un mayor impacto, porque sumado a esto también están otros temas como los tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, en general, hablando nutricionalmente, las enfermedades que usualmente, porque nada es una regla, nos Ujú. pueden llegar a impactar más son enfermedades a nivel gastrointestinal. Sí, claro. Y ahorita comentaste algo y me quedó una pequeña duda y me Ajá, gustaría ver si me la puedes aclarar. ok. Decías que los pacientes oncológicos requieren una dieta con más calorías Ajá. que un paciente con algún otro tipo de enfermedad. ¿Por qué? A lo mejor no con algún otro tipo de enfermedad, más bien comparándolo con un paciente sin enfermedad. Ok, Sí, ok, ok. ahora, Ujú, porque también hay enfermedades muy demandantes, enfermedades de inmunodeficiencia, por ejemplo. ujú. Digo, hay un montón de enfermedades. No es que el cáncer o un padecimiento oncológico sea más demandante que todas las enfermedades, no. Tiene sus demandas en específico, como otras enfermedades también lo tienen. Pero en general, de un paciente sin ninguna patología a un paciente oncológico se eleva el gasto energético y se eleva el gasto de proteínas, hablando de una manera muy, muy general. ¿Y por qué se hace esta elevación? ¿Te requiere el cuerpo más alimentos para estar bien? Ok, cualquier tipo de enfermedad somete al cuerpo a algo que se llama, digamos, un estrés metabólico. Es decir, el cuerpo está en estrés por algún factor que lo está molestando, vamos a llamarlo así. Eso implica un mayor gasto energético, por eso es que el paciente oncológico Ok. pasa así, pero Ujú, también en una fractura, por ejemplo, en una cirugía se eleva el gasto energético. ok. Ahora, en cuanto a las proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen mucho que ver también con los tratamientos. Por ejemplo, uno de los tratamientos para un paciente oncológico puede ser la cirugía, por Ujú. ejemplo. La cirugía eleva las necesidades energéticas porque tiene que haber una cicatrización para evitar riesgos de infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y también de ahí mismo se eleva el gasto energético. De la misma manera pasa con tratamientos como, por ejemplo, algo pues, muy común que se relaciona directamente con el paciente oncológico, que es la quimioterapia. La Ajá. quimioterapia también tiene sus efectos secundarios que hacen que el paciente también tiene que tener un periodo de recuperación y en ese periodo de recuperación, precisamente como es una situación no convencional del cuerpo, pues evidentemente se va a recuperar entre un tratamiento y otro y necesita o tiene una mayor demanda de nutrientes, sobre todo pues energía y proteínas, digo, y son los nutrimentos, bueno, no son nutrimentos, son lo que a mayor énfasis le damos, ¿no? Pero también tienen que ver otro tipo de nutrimentos, como por ejemplo vitaminas, minerales, tiene que ver también los fitoquímicos que están ahora como muy, muy en tendencia, ¿no? Pero en general es un conjunto de todo, pero hablamos como de manera general, proteínas, energía, es lo que se ve aumentado. Ok, súper. Em, y un paciente oncológico requiere una dieta muy restrictiva, ya cuando está contigo a lo mejor en un proceso en el SIO. Ajá. ¿Necesita una dieta demasiado restrictiva o a lo mejor es algo que tenemos de nuevo muy estigmatizado y a lo mejor este paciente puede llevar una vida completamente normal, nada Okay. más siendo cuidadoso con ciertos alimentos? Esta es una pregunta bien, bien importante, y me parece muy importante como responderla adecuadamente, va a ser un poco amplio, ¿sí? De entrada, es bien común que los pacientes se compartan restricciones. Por Ujú. ejemplo, yo estoy en este tratamiento y me quito esto. Y yo estoy en este otro tratamiento y tengo bueno, para empezar, el cáncer es un grupo de enfermedades, no es nada más una enfermedad en específico. Entonces, viéndolo de esa manera, es un tipo de enfermedad con otro tipo de enfermedad que se comparten restricciones y es súper común que puedan llegar pacientes a consulta que dejaron de comer un montón de cosas y que bajaron muchísimo de peso, ni Ujú. siquiera por los tratamientos, sino porque no están comiendo prácticamente una variedad de alimentos, vamos a llamarlo así, porque cualquier persona, tanto tú como yo, si todos los días comemos pollo a la plancha, pescado a la plancha y verduras cocidas, ¿por cuánto tiempo es sostenible? O sea, es decir, Ujú. dejas de comer. Entonces, continuando con el tema, primero tenemos que ver, y súper, súper importante, el diagnóstico del paciente y el tratamiento del paciente, ¿sí? Ujú. En base a eso es que vamos a decidir si hay restricciones o hay ocasiones en las que no hay restricciones. Eso es muy importante. El hecho de tú tener un padecimiento oncológico no te fuerza a tener restricciones alimentarias, ¿sí? Ok. Ahora, que sí, hay algunos tratamientos, hay algunas situaciones en las cuales hay restricciones alimentarias que a lo mejor es en
una parte importante del grupo de pacientes. Por ejemplo, la quimioterapia, ¿sí? La quimioterapia, que es algo súper común que se relaciona con el paciente oncológico, hay muchos tipos de quimioterapias, es muy importante y muchas veces cualquier medicamento oncológico que se le dé a un paciente lo toman como si fuera quimio y no todo es quimio, Ujú. depende mucho de, volvemos a lo mismo, del diagnóstico, de qué tipo de cáncer es. Entonces, primero que nada, ver si necesita o no necesita restricciones. Hay pacientes que no las necesitan. Y después de eso, ver qué tantas restricciones necesita. Un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner sobre la mesa pacientes con quimioterapia. Con quimioterapia vamos a llamarla convencional para no ahondar mucho en ese tema porque Claro. eso es de Ujú. oncología médica, ¿sí? La quimioterapia es una terapia sistémica, ¿sí? Es decir, es una terapia que te ponen en una vena o te ponen en un catéter idealmente. Estos Ujú. medicamentos recorren todo tu cuerpo y te dan distintos efectos secundarios, ¿sí? Obviamente cada medicamento tiene sus especificaciones, pero si nos vamos de manera muy general, puede haber náusea, puede haber vómito, puede Ujú. haber diarrea, puede haber falta de apetito, ¿sí? Y mucositis, la mucositis es algo bien importante. La mucositis es una inflamación del tracto digestivo, puede ser desde la boca, estómago, intestinos, etcétera, ¿sí? Esa es la primer determinante. Sí, si tú tienes una quimioterapia que te pueda producir efectos secundarios, usualmente estos efectos secundarios tienen mucho que ver con irritación intestinal, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí viene nuestra primera restricción. Si tú estás en quimio y pueda que tus intestinos estén irritados, entonces, ¿qué evitamos? Alimentos irritantes, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿qué evitar? Por ejemplo, picantes. Picantes, chiles, salsas, a lo mejor, pues sí sería bueno que no los consumieras, sí, porque Ujú. ¿dónde encontramos una salsa que no sea irritante, no? Ajá. Otro tema, las grasas. Las grasas siempre es de que no hay que guisar con absolutamente nada de grasa. No, no pasa absolutamente nada. O sea, puedes guisar con los alimentos o cocinarlos sin la necesidad de agregar una cantidad muy grande de aceite o con lo que tú quieras cocinar. Esto va más enfocado a los excesos. Es decir, tú puedes utilizar grasa para cocinar completamente. Que no puedes freír un alimento o sumergirlo en aceite es una cosa muy diferente, pero Ujú. sí se puede utilizar grasa, ¿sí? Condimentos. Hay condimentos fuertes, como por ejemplo la pimienta, no sé, el achiote, el jengibre. De preferencia evitar eso. Pero hay otras hierbas aromáticas, por ejemplo, o especias que utilizamos de manera cotidiana, no sé, en el estado, en México, no sé cómo mencionarlo. Se pueden utilizar, no pasa nada. Volvemos a lo mismo, sin excesos, ¿sí? Lácteos, otro tema importante. Los lácteos, hay como que un interrogante, ¿sí? Ujú. En general, yo personalmente les pido a mis pacientes que si están en tratamiento traten de evitar lácteos, ¿sí? Sin embargo, pueden probar tolerancia a productos deslactosados, Ok. a tolerancia, ¿sí? Ujú. E incluso tengo pacientes que están en tratamiento y toman leche entera o lácteos enteros y no pasa nada, y pues no pasa absolutamente nada, ¿sí? Ujú. Pero en general puede llegar a haber ciertas intolerancias a los lácteos, entonces como que tratar de individualizar ahí o tener precaución con los lácteos, ¿sí? El azúcar, también el azúcar en exceso es irritante, también es algo que no se conoce mucho. El azúcar en exceso también puede llegar a ser irritante y puede dar diarrea, entonces tratar de evitar eso. Y en general es todo. Si te das cuenta, son los excesos lo que debemos de evitar, pero así Ujú. como tal, que no podamos comer algo en específico, pues no, digo, a excepción de los picantes, ¿no? Pero fuera de esto, la verdad es que no hay tanto problema, no es tan restrictivo, pueden llevar una dieta normal sin ningún problema, pues nada más con ciertas precauciones. Ok. Y estás hablando acerca de la quimioterapia. Ahora, otro tratamiento importante Ajá. es la radioterapia. Ok. La radioterapia también es un tema muy interesante porque pasa lo mismo, se empiezan a compartir restricciones, ¿no? Sí. Entonces, la diferencia de la quimio y de la radio es que la quimioterapia es un tratamiento sistémico como tal. La radioterapia es más local, es decir, la radioterapia te la dan en un área en específico Ujú. dependiendo de tu diagnóstico, ¿sí? Entonces es muy diferente si es radioterapia, por ejemplo, en mama, ¿sí? Que la radioterapia en mama a lo mejor nos puede dar ciertos efectos secundarios, puede haber un poquito de irritación en la garganta, un poquito de molestias a la hora de deglutir, en todas las radioterapias hay cansancio, ¿sí? Pero es muy diferente, por ejemplo, una radioterapia a próstata, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Cuando está em, en el tema de la radiación, abdomen y pelvis es cuando hay restricciones alimentarias. Fuera de abdomen y pelvis no tenemos restricciones porque no se ven afectadas
estructuras gastrointestinales o intestinos. Entonces hay pacientes que pueden estar en radio y no pueden tener ninguna, o sea, pueden no tener ninguna restricción alimentaria, pueden alimentarse de manera convencional, digo, sana, siempre Claro. partiendo de ahí, pero sin Ujú. restricciones, sin tener ninguna restricción. Excelente, Luis. Y desde tu punto de vista, ¿recomendable consumir suplementos alimenticios o definitivamente no recomendable? Ok, volvemos a lo que he estado hablando mucho, se trata mucho de individualizar, ¿sí? Pero podemos partir diciendo que los suplementos son buenos si son necesarios. Eso es muy importante de entender. Si tú no necesitas un suplemento, no te va a traer ningún beneficio el hecho de que lo tomes, ¿sí? También el hecho de que eh, hay diferentes presentaciones, diferentes que se recomienda por esto por esto. Al final de cuentas hay que entender, todos los suplementos son nutrientes. Entonces, no es que porque sea de tal marca, es como que sea un supercarbohidrato Ajá. o una superproteína. O sea, Ujú. sí hay diferentes tipos, evidentemente, pero también no dejarnos ir por ahí, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo con un ejemplo, ¿sí? Voy a poner varios. Un paciente que está en tratamiento, pero pasa que no tiene ningún efecto secundario, que se siente muy bien, checa sus laboratorios están bien, checa su historial de peso, tiene un peso saludable y no ha tenido variaciones, no necesita absolutamente nada más que llevar una alimentación saludable. ¿Por qué? Ujú. Porque es un paciente que puede hacerlo, ¿sí? Ahora, nos pasamos al segundo caso, a lo mejor de un paciente que sí tiene efectos secundarios, o sea, que sí tiene efectos secundarios que impiden que consuma lo que necesita, ¿sí? Ok. Entonces, ahora Ujú. sí, ahí ves qué es lo que le falta al paciente. Un ejemplo, hay pacientes que comen de todo, pero tienen una aberración a proteínas, por ejemplo, a pollo, pescado, res, en ocasiones a las huevo. Ahí entonces a lo mejor puedes dar un suplemento de proteínas. ¿Por qué? Porque es lo que le está faltando, pero todo lo demás te permite consumirlo. Ah, excelente, entonces le das lo que le falta, ¿sí? Hay pacientes que tienen una muy baja ingesta, una falta de apetito, que en general están comiendo poco de todo. Ah, ok. Hay suplementos en los cuales nos dan de todos los nutrientes, nos dan carbohidratos, lípidos, proteínas, Ujú. vitaminas, minerales. Ah, ok, entonces ahí encaja perfecto ese suplemento de te estoy dando lo que te falta, ¿sí? Pero el principio básico es ese. Si lo necesitas, te va a hacer bien. Si no lo necesitas, no lo tomes. Así de simple. Simple. Y Simple. ya. Ajá. Ahora, otra cosa importante y algo que has estado comentando en varias ocasiones es que muchas veces como pacientes y no como pacientes, en la vida general estamos compartiéndonos de que, oye, probé Ujú. esto, oye, Ajá. hice esto y me Claro. funcionó. Y aquí viene algo importante, los remedios Ah, ok. naturistas. Los remedios naturistas a veces hemos escuchado aquí en el hospital piensan los pacientes que pueden venir a suplir la medicina convencional Ok. o la medicina científica, como me decías tú ahorita. Ok. Luis, ¿por qué no debemos de creer en los remedios naturistas? Ok. Primero, no voy a satanizarlo como tal porque no me parece adecuado. Ok. Los remedios naturistas es algo muy coloquial, es algo muy familiar, es algo muy de tu amigo, de alguien que te quiere ayudar y es de reconocerse, ¿sí? Ujú. Porque alguien que te está recomendando algo no es para hacerte un daño. Y es importante también hablarlo, porque muchas veces tenemos posturas muy extremistas en las cuales, no, es súper malo esto. No, o sea, realmente hay que verlas, siento yo que hay que ver las cosas como son. Entonces, para empezar, de entrada, la recomendación es bien intencionada y eso hay que reconocerlo. Es de alguien que te quiere ayudar. Sin embargo, la parte mala es que muy probablemente esa persona que te quiere ayudar pues no tiene mucho conocimiento de si eso te puede ayudar o te puede perjudicar. Ujú. En general, la mayoría de las personas consideran el hecho de que si es natural no te va a hacer daño. Eso es falso completamente. O sea, algo sintético te puede hacer daño y algo natural te puede hacer mucho daño. Entonces, hay que entender eso. Sí, hay que generar esa cultura de que no porque sea natural no te va a hacer daño. ¿Sí? Ahora, si es un paciente que está en un proceso y de enfermedad en general, digo, hablamos del paciente oncológico, pero de enfermedad en general, pues es un paciente que está más vulnerable a ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el tema, los remedios naturistas, no me vas a dejar mentir, ¿cómo te lo dan? Una bolsa sellada con... Una hojita bond Ah, impresa. exactamente, o sea, entonces no te dicen qué tiene.
Sí, entonces, otra cosa súper importante, si no sabes qué tiene lo que te vas a tomar, lo que te recomendaron, no te lo tomes, para nada te lo tomes porque no sabes qué es. Entonces, Ujú. en general, yo no recomiendo que consuman productos naturistas, ¿sí? Digo, hay muchos temas, ¿no? De muchas hierbas y de muchos tés y de cosas así. No significa que no los puedes tomar, pero a lo mejor no la indicación que te están diciendo. O sea, por ejemplo, no puedes utilizar nada como agua de uso. El agua de uso es el agua. Punto. No hay más, ¿sí? Si tú quieres tomar, por ejemplo, no sé, té de manzanilla, por ejemplo, por supuesto que lo puedes hacer. Si Ujú. quieres tomar café, puedes hacerlo. No pasa absolutamente nada. Pero no puedes dejar de tomar agua y tomar puro café. Claro. Es exactamente la misma situación. Va mucho en función también de la cantidad. En ocasiones las indicaciones son muy, no sé cómo decirlo, como exageradas, o sea, como el hecho de que no, 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 ya no tomes nada, solo te vas a tomar este, pues evidentemente te puede hacer daño. Claro. Entonces, en general, yo no recomiendo los remedios naturistas de entrada, ¿por qué? Porque usualmente no sabemos qué tiene, ¿sí? Si no sé qué tiene, pues cómo lo puedo recomendar, ¿sí? Pero siempre también dejando en claro, y me parece importante lo que comentaba en el inicio, que es bien intencionado, pero yo creo que falta más información, más que nada. Luis, ha sido una charla súper interesante. Me ha encantado todo lo que hemos tratado. Y ya para cerrar, me gustaría que nos dieras 3 tips para pacientes oncológicos y para no pacientes oncológicos que quieren mejorar su salud. Ok, vamos a empezar con los pacientes oncológicos, ¿sí? Ok. De entrada, primero, antes de tomar cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión en base a su tratamiento, consultarlo con alguien que sepa del tema, ¿sí? Con alguien también que tengan confianza, ¿no? Pueden preguntar cualquier cosa, es algo bien importante, ¿sí? Cualquier duda que tengan, pueden preguntárnosla y con gusto se las vamos a resolver. Entonces, primero que nada, informarte con personas que te van a informar y no te van a desinformar, ¿sí? Segundo, siempre individualizado, siempre de acuerdo a lo que necesitas, a quién eres, a dónde vives, a qué haces, a qué es lo que puedes y qué no puedes hacer. Tercero, bueno, voy a agregar tercero y cuarto. Sí, Tercero, adelante, adelante. actividad física. La actividad física es algo muy importante, ¿sí? Tanto a nivel corporal, a nivel metabólico, como lo queramos ver, y también tiene un gran valor psicológico y social, porque el ejercicio, no voy a ahondar mucho, nos hace un poco más felices, ¿no? Y también socialmente, pues no es como que nos tengamos que estar un paciente oncológico en su casa sin ver a nadie, ¿no? Entonces, con las medidas necesarias, actividad física indicada por alguien que sepa bien qué es lo que está haciendo, ¿sí? Hidratación. Hidratación, tomar agua es súper, súper importante, ¿sí? En personas sanas, va a ser algo muy similar, llevar una dieta saludable, adecuada para cada persona, que no se las Ujú, compartió absolutamente nadie más que ellos, ¿sí? ujú. Actividad física en todos, en cualquier edad es súper, súper importante e hidratación. Y también yo también hago mucho énfasis psicológicamente tenemos que estar bien, darle la importancia a todo lo que se debe, tanto medicina, nutrición, psicología, actividad física, tratar de tener una vida lo más integral posible, sí, y no ahondar nada más en una sola cosa porque realmente todo es muy importante para mantenernos saludables. Muchas gracias, Luis. De Ah, verdad me a ha ti. encantado esta charla. Y pues bueno, ya escucharon y ya saben, eh, la dieta es a la medida de cada persona. No podemos estarnos compartiendo ni dietas ni estrategias para cambiar nuestra vida porque somos individuales. Yo soy Anaí Bernal. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Espacio Saludable y nos vemos pronto.